¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el primer tutorial? Espero y hayas desarrollado los pasos que viste para tu relato. Aunque aún no se termina, vamos a continuar con la segunda parte para ir construyendo tu relato histórico. ¡Mucha suerte! Hola, como ya vieron, Patricio nos ayudó a desarrollar las primeras estrategias para ir construyendo nuestro relato histórico. Ahora vamos a continuar con los pasos que siguen. Necesitamos acomodar la información para saber qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Para eso recuerdo que el maestro Federico nos recomendó usar una línea de tiempo. Como en historia, manos a la obra. Para hacer la línea de tiempo, necesitamos apoyarnos en los datos que rescatamos en la tabla que hicimos al inicio y en lo que subrayamos de las fuentes que consultamos. Vamos a ver. Si recuerdan, hicimos un tabulador de 2 columnas. En la primera columna escribimos como título preguntas para realizar el relato de Cristóbal Colón y en la segunda respuestas de todo el equipo. Ahí nosotros, con una lluvia de ideas, dimos las respuestas a estas 7 preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Cristóbal Colón? Bueno, sabemos que fue un navegante que el 12 de octubre de 1492 llegó al continente americano. En la pregunta número 2, ¿quién fue? Su origen es italiano y nació en 1451. Empezó a trabajar como comerciante y artesano en 1477 y vivía en Lisboa, Portugal. Luego empezó a hacer mapas y a aprender lenguas de otras regiones. La fascinación de mapas lo llevó a pensar que la Tierra no era plana, sino esférica. Una vez que tenemos estos 4 puntos, inclusive nos ayudan a contestar la pregunta número 3. ¿En qué época existió Cristóbal Colón? Y vemos ahí algunos de los años: 1492, 1451, 1477. Por lo tanto, vamos a aprovechar esas fechas para irlas integrando en nuestra línea de tiempo. Con estos 4 puntos, vamos a ponerlos dentro de nuestra línea. Por ejemplo, titulemos Línea de tiempo de Cristóbal Colón. Yo tomé los años de 1450 hasta 1510. ¿Por qué tomé esos 2 años? Bueno, porque fueron las fechas en que Cristóbal Colón vivió. Él nació en 1451, por lo tanto, tomé una fecha cercana a su nacimiento, 1450. Me fui de 10 en 10 años hasta llegar a la fecha de su muerte. Si se dan cuenta, está repartida en segmentos: 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500 y 1510. Tú también puedes hacer lo mismo con tu línea de tiempo en torno a tu relato histórico. Ahora bien, una vez que tengo mi línea de tiempo, lo siguiente es acomodar los 4 puntos que observé en esta línea. Por ejemplo, nació en Italia en 1451. Lo voy a poner cercano al año de 1450. En el punto número 2, dice que trabajó como comerciante y artesano en 1477. Por lo tanto, lo voy a poner cerca del segmento del año de 1480. Inclusive durante esos años, dicen que empezó a hacer mapas y se fascinó con la idea de que la Tierra era esférica. Por lo tanto, lo pongo al igual cerca de 1480. Y por último, dicen que llegó al continente americano en 1492. Por lo tanto, ese punto lo pongo cercano a la fecha de 1490. ¿Ven? Es fácil hacer la línea de tiempo, siempre y cuando posicionemos los puntos en las fechas correctas. Continuamos con el tabulador. Ya respondimos la pregunta 1, 2 y 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué hizo? Bueno, pensó que si la Tierra era esférica, podría llegar más fácilmente a la India, sin necesidad de cruzar por muchos países de Europa y Asia, y llegar por mar. Colón desarrolló una ruta marítima para llegar a la India, y le propuso ese proyecto al rey Juan II de Portugal, pero ese puso sus condiciones y Colón no las aceptó. Finalmente, la reina Isabel del Reino de Castilla, España, aceptó la propuesta.
Pues bien, con estos 3 puntos vamos a colocarlos ahora en una línea de tiempo. Veamos cómo los podemos acomodar. Por ejemplo, el primer punto: será más fácil llegar a la India. Eso lo pensó después de 1480. El segundo punto: a partir de ese pensamiento, desarrolló una ruta marítima años después, pero cercanos al año de 1480. Cercano al año de 1490, le propuso ese plan a la reina Isabel de España y ella aceptó ayudarlo. Bueno, con estos 6 puntos terminamos esta línea de tiempo durante este tabulador. Ahora continuemos con lo siguiente. Respondamos la pregunta 5 y 6. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la reina le otorgó 3 carabelas, llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María, además de tripulación. Colón llegó a la isla de Guananí, San Salvador, el 12 de octubre de 1492, aunque él pensó que había llegado a la India. Colón había descubierto América en consecuencia de su intuición, aunque fracasó en su idea original de llegar a la India. Ahora bien, con estos 3 puntos, vamos a continuar con la línea de tiempo. Fíjense bien cómo los acomodamos. El primer punto lo pongo después de 1490, porque la reina le dio 3 carabelas y tripulación. El segundo punto se vuelve a repetir, llegó al continente americano en 1492. Finalmente, durante ese año, nosotros sabemos que no llegó a la India, sino que él descubrió otro continente, aunque en ese momento él no lo sabía. Por último, vamos a ver el punto número 7 de nuestra tabla, donde dice escribir algunos otros datos interesantes sacados de las fuentes. Pues bien, uno de los datos que nos llamó la atención fue que Colón realizó 4 viajes a aquellas tierras. La reina le dio tierras a Cristóbal Colón por ese gran viaje. Los vikingos llegaron unos 500 años antes que Colón a América, y eso es un punto que no sabíamos. Y finalmente, Cristóbal Colón murió en el año de 1506. Con estos últimos 4 puntos, vamos a agregarlos en la línea de tiempo. Por ejemplo, Colón realizó 4 viajes después de 1492. Lo ponemos en una fecha intermedia entre 1490 y 1500. La reina le dio tierras, por lo tanto puede ponerse en el mismo año, inclusive años después. La llegada de los vikingos 500 años antes que Colón al continente americano, lo ponemos antes de 1450. Y por último, la muerte de Cristóbal Colón en 1506. Si nos damos cuenta, ya tenemos nuestra línea de tiempo gracias a nuestro tabulador. Enseguida, una vez que ya colocamos los puntos más importantes de la historia en la línea de tiempo, lo siguiente es separar lo que pasó primero, después y al final, a través de las fechas. Por lo tanto, una vez que ustedes tengan su línea de tiempo, yo lo que hice fue separar en 3 segmentos mi línea. Tomé 20 años para lo que pasó primero, 20 años después para lo que pasó de forma intermedia y 20 años al final. Fíjense cómo lo separé. Lo que pasó primero, de 1450 a 1470. Lo que pasó después, de 1470, cercano a 1490. Y lo que pasó al final, de 1490 a 1510. A partir de ahí, todos los puntos que agregué en los primeros 20 años fue lo que pasó primero. Después, lo que pasó en intermedio fueron de los años de 1470 a 1490. Y lo que pasó al final son los puntos que voy a recuperar de 1490 a 1510.
Finalmente, ya podemos iniciar a escribir el primer ensayo de nuestro relato histórico de Cristóbal Colón, con los datos que obtuvimos, así que vamos a ver cómo nos quedó. Una vez que nos juntamos, empezamos a redactar lo que pasó primero, después y al final. Fíjense bien. Relato histórico de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en Italia en el año de 1451. No se sabe mucho sobre su infancia o adolescencia, pero se ha escrito que sus primeros trabajos fueron de comerciante y artesano por el año de 1477. Estos puntos fueron los que rescatamos de lo que pasó primero. Y ahí tenemos nuestra posible introducción. Continuemos con la lectura. Tiempo después, le dio el gusto por el diseño de mapas y aprendió diferentes idiomas. Ese conocimiento le dio la imaginación y deseos de conocer más al mundo y de pensar que la Tierra no era plana, sino esférica. Pensó que sería mucho más fácil llegar a la India si se atraviesa el mar y no por las tierras de Europa y Asia. Así que desarrolló una ruta marítima para hacer su viaje, pero no tenía dinero, por lo tanto acudió al rey Juan II de Portugal, pero no llegaron a ningún acuerdo. Estos puntos serían para lo que pasó después. ¿Ya vieron cómo va quedando nuestro relato? ¿Y cómo nos ayudamos de los puntos que rescatamos en la tabla y lo acomodamos en nuestra línea de tiempo? Continuamos con la siguiente hoja. Después fue a España con la reina Isabel, en donde le explicó su plan y ella aceptó ofrecerle su ayuda, otorgándole 3 carabelas, llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María, junto a una tripulación. Hasta aquí llegamos a lo que pasó después. Y finalmente rescatamos los últimos puntos de lo que pasó al final. Vamos a leer. Finalmente, Colón llegó al continente americano el 12 de octubre de 1492. Varios marinos gritaron ¡Tierra a la vista!, aunque en ese momento Colón tenía la idea de que había llegado a la India. Nunca se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente. Colón hizo en total 4 viajes. Algunas de las tierras descubiertas se las otorgó la reina como premio. No obstante, en el año de 1506, Colón lamentablemente murió. Con esto, tenemos los puntos que rescatamos en lo que pasó al final dentro de nuestra línea de tiempo. Y así, hemos dado a desarrollar nuestro primer ensayo de relato histórico. ¿Qué tal, chicos? Nos quedó muy padre el primer ensayo, aunque aún podemos mejorarlo. Yo tengo una idea. Vamos a buscar las causas y consecuencias de las cosas que pasaron antes y durante el viaje, para saber qué dificultades tuvo Colón y qué otras cosas le dieron a cambio. ¡Excelente idea! Pero, ¿qué podemos hacer, Patricio y Valentina? Podemos hacer un cuadro comparativo, como la primera tabla, pero con otros títulos. Déjame le hablo a Carla para que nos ayude. Perfecto, pero ¿qué te parece si lo hacemos hasta el próximo tutorial? Muy bien, entonces hasta el próximo tutorial, chicos. Hoy aprendimos a ordenar nuestros datos con una línea de tiempo y también a escribir el primer ensayo de nuestro relato. Espero que tú también sigas los mismos pasos para que sea más sencillo para todo tu equipo. Hasta el próximo tutorial, chicos. Ya falta muy poco para terminar el relato histórico de Cristóbal Colón. ¡Nos vemos!